Feliz sábado para todos y que la paz del Señor pueda en este día reinar en nuestros corazones. Agradecemos al Señor por una semana más, una semana de labores, una semana que hemos recibido todas sus bendiciones. Seguimos nosotros aquí con el tema número 6 de nuestra serie Disciplinado por Amor. Y como es de costumbre, me gustaría recordar los textos que son bases para esta serie, muy importantes. Quizás parecen repetitivos, pero la idea es que se graben en nuestro corazón. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después, que aparece en Juan 13:7, y Hebreos 12:11, que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Con estos dos versículos en mente, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Santo Padre que estás en el cielo, agradecemos la oportunidad que nos das de este santo sábado y la oportunidad de poder abrir tu palabra. Te pedimos que hables a nuestros corazones a través de ella y sobre todo nos ayudes a poner en práctica esas lecciones que serán de gran bendición si las cumplimos y las hacemos parte de nosotros con el poder de tu gracia y de tu Santo Espíritu. En tus manos de amor queremos encomendarnos en esta hora, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta aquí creo que hemos sido beneficiados. El Señor lo único que se propone a través de la experiencia de José, especialmente con los jóvenes, es que aprendamos el mecanismo de cómo es que podemos nosotros ganar la victoria en el nombre del Señor. Así que, para unir este tema con el anterior, recordemos que la mujer de Potifar estaba intentando seducir a José de una manera muy abierta, muy escandalosa para mi manera de ver las cosas. Admiro a este joven fuerte, decidido. En otras palabras, sabía en quién había creído. Pero como José huyó y la rechazó, ella lo denuncia como que él era el que había intentado abusar de ella. Lo denuncia con los de la casa y lo denuncia con su esposo Potifar. Y en el versículo 19 encontramos de Génesis 39 la respuesta de Potifar cuando la mujer le dice: mira lo que tu siervo ha hecho. Y dice así Génesis 39, 19 y 20. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Es tremendo lo que aparece en estos versículos, pero me gustaría leer una sentencia que el espíritu de profecía hace en relación a esta experiencia que José está pasando, para que podamos ahondar un poco más en relación a lo que significó para José el hecho de ser colocado en la cárcel. Patriarcas y Profetas, capítulo 20, la página 217 y 218 dice: José sufrió por su integridad, pues su tentadora se vengó acusándolo de un crimen abominable y haciéndole encerrar en una cárcel. Si Potifar hubiese creído la acusación de su esposa contra José, el joven hebreo habría perdido la vida. Pero la modestia, la integridad que uniformemente había caracterizado su conducta fueron prueba de su inocencia.
Y sin embargo, para salvar la reputación de la casa de su amo, se le abandonó al deshonor y a la servidumbre. Aquí vemos la línea que hemos venido tratando de transmitir: seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Ese es un principio prácticamente que siempre se va a repetir en la medida en que usted y que yo seamos fieles a Dios. No estamos en el reino de los cielos, estamos en un mundo que ha sido vendido al pecado, donde Satanás está reinando y haciendo de las suyas, por así decirlo. Y tenemos que tener una mente espiritual que discierna este conflicto para que cuando seamos golpeados no nos derrumbemos en la melancolía, sino que aprendamos y entendamos que mientras seamos soldados de Cristo aquí en la tierra, habrán situaciones que probarán nuestro temple. Se lo acusa, dice el párrafo, de un crimen abominable, tremendo, un joven ejemplo. ¿Cómo se sentiría José en ese momento que lo acusan de un crimen tan abominable que ni siquiera él había pensado hacerlo, ni lo hizo? Otro punto para resaltar, dice: Potifar no creyó la acusación de su esposa. ¿Qué significa eso? ¿Cómo habla esa declaración de José y del testimonio que él en el nombre del Señor había dado? A tal punto que Potifar desecha lo que dice su esposa en su mente, claro, en su mente, y no le cree, sino que cree que el joven era inocente. ¿Y saben por qué? Por su modestia y su integridad. Eso era prueba de su inocencia, su testimonio. José cumplió al pie de la letra lo que aparece en Proverbios 20:11. Salomón dijo: aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Es que nuestros actos, nuestra vida, nuestro carácter hablarán de nosotros sin necesidad de defendernos. Pero, por defender y cuidar su reputación, se lo abandonó. Se lo abandonó y lo mandó a la cárcel. ¿Qué similitudes podemos sacar en la experiencia de José con la experiencia de Jesús? Y es interesante que cuando yo iba estudiando el tema, Jesús, José, Potifar, Pilatos. Pilatos se dio cuenta que Jesús era inocente. Se lo dijo: no veo nada de malo en él. Y Jesús escuchó que Pilato entendía que era inocente y aún así lo sentenció a morir crucificado simplemente para cuidar su posición y salvar su vida. Potifar, de la misma manera, por salvar la reputación de su familia, condena a la cárcel a un joven inocente. Y las mismas reacciones que tuvo Jesús y las mismas reacciones que tuvo José se parecen. Porque todo aquel que está lleno de Dios, que está lleno del Espíritu Santo, tendrá la misma respuesta, la misma actitud. ¿Saben? Aunque José, primero cuando llegó a la casa de Potifar, fue un esclavo y quizás sin ningún tipo de derechos, recordemos que con el tiempo se ganó la confianza de Potifar y se le entregó todo lo que Potifar tenía en sus manos. Y Potifar llegó a ser un compañero, un amigo, un confidente, hasta un padre para José. Ahora, ¿qué significa que tu amigo, tu confidente, tu compañero, tu padre te abandone y crea que tú has cometido un acto abominable?
Porque no creo que Potifar le dijo, yo no le creo a mi mujer, pero te voy a mandar en la cárcel, sé fuerte. No creo que haya sido así. ¿Qué significa? ¿Cómo se sentiría José ver que tantos años de servicio, tantos años de entrega sean pagados de esa manera? ¿Recuerdan los textos bases? Es verdad. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y aquí estamos viendo literalmente cumplirse esa declaración. Y dice el verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Jehová estaba con José. Gloria al Señor, que Jehová nunca lo dejó. Gloria al Señor, que Jehová siempre está allí cuando somos fieles. Y a pesar de la circunstancia difícil, recordemos que Dios está allí. David llegó a decir en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Porque Dios no nos abandona. Jesús en Juan 16:32 dijo, he aquí viene la hora y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y ese mismo Padre que no abandonó a Jesús, a pesar de que quedó solo, ha prometido estar con nosotros. Y en el momento en que José fue colocado en esa prisión, dice el registro bíblico, Jehová estaba con José. Y la sentencia es comunicada de tal manera que dice así, y Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe del carcelero. Si no hubiese sido por Dios, si no hubiese sido que Jehová extiende su misericordia y le da gracia ante el carcelero, ¿cómo hubiese sido el trato del carcelero hacia José? Recuerden que estaba llegando a la cárcel como un presunto abusador contra la mujer de su amo. No creo, como dije hace un momento, que Potifar lo entrega al que administra la cárcel y le dice, este joven es inocente, pero lo he traído aquí porque quiero proteger mi familia. No, no, no. José llegó allá como quien había intentado abusar a la esposa de Potifar. Y al principio fue tratado terriblemente, pero el Señor le protegió la vida y le dio gracia ante el carcelero, quien cuando empezó a mirar a ese muchacho, a ese joven que era diferente, que no quedó amargado por la circunstancia difícil, entregó todo lo que tenía en las manos de él. Gloria sea al Señor, porque así es la actitud correcta que cada uno de nosotros debiera tener. Cada joven debería estar preguntándose de manera interna si ya tiene esa misma experiencia. Dice, voy a recordar algo de unos temas anteriores. Génesis 37, el último versículo de Génesis 37, el versículo 36 decía, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán
de la guardia. Y dice el versículo 1 de Génesis 39, y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado para allá. Hace unos temas atrás yo les dije, grábense esa declaración que se repite 2 veces. En Génesis 37, el último versículo, y en Génesis 39, el primer versículo, que Potifar era capitán de la guardia oficial de Faraón. ¿Quién era Potifar? El capitán de la guardia. ¿Por qué digo esto? Porque ahora en el capítulo 40, a José lo colocan en la cárcel y aparece la siguiente sentencia en el versículo 3. El panadero y el copero del faraón habían delinquido contra el faraón y el faraón se enojó con ellos y los mandó a la cárcel. Y cuando los mandó en la cárcel, dice el versículo 3, y los puso en prisión. Estoy leyendo Génesis 40. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. La pregunta es, ¿quién es el capitán de la guardia? Claro, Potifar, ¿no? Ya la Biblia lo ha dicho en Génesis 37.1, Génesis 37.36 y Génesis 39.1. ¿Y qué dice el verso 4? Y aquí hay una declaración que dice en mi país, ojo, pestaña y ceja. Mucho cuidado, en otras palabras, mucho cuidado. Dice aquí Génesis 44, y el capitán, o sea, después de que los lleva al copero y al panadero a la cárcel, según lo dice el verso 3, a esa cárcel donde estaba José, dice el verso 4, y el capitán de la guardia, o sea, Potifar, encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. ¿Saben que este versículo a mí me ha hecho llorar mucho? Lo profundo que es. Y cuánto habla del carácter de José. Elena G. de White dice que Potifar no creyó, pero aquí también la Biblia lo está diciendo. Porque Potifar mismo le lleva al copero y al panadero para que José los atienda. ¿Cómo es posible que yo le voy a encargar a 2 oficiales, a un esclavo que intentó abusar de mi esposa, si eso no es mentira? No sé si están entendiendo la idea, pero José todavía mantenía contacto con Potifar, o más bien Potifar con José. Y José sabía que Potifar no había creído la acusación que la esposa había hecho contra él. José sabía que Potifar no había creído, pero no le guardó rencor. ¿Sí se dan cuenta el corazón de este joven? Él sabía que estaba en la cárcel porque Potifar lo había mandado allá, pero también sabía que Potifar no había creído lo que él había hecho, porque si no lo hubiera matado. Y aún así no le guardó rencor, sino que cuando le lleva al copero y al panadero, dice el versículo 4, y él le servía, y estuvieron días en la prisión. Yo estoy seguro, mis queridos hermanos, que José probablemente nunca le dio un estudio bíblico a Potifar, nunca. Es probable que nunca le haya dado un estudio bíblico. Pero la vida de José fue un estudio bíblico constante, a tal punto que dice Génesis 39:3 que Potifar se dio cuenta que Jehová estaba con José. Se dio cuenta del Dios que este hebreo tenía solamente por el testimonio que este joven daba. No sé si nosotros en este tiempo tenemos esa capacidad y ese poder en nuestro carácter que no necesitamos hablar ni abrir la Biblia para expresar la clase de Dios que tenemos. La acción de José, la acción que hace José
frente al copero y al panadero es prácticamente la esencia, el fundamento del gobierno de Dios, que se basa en amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, y al prójimo como a uno mismo. El amor es el fundamento del gobierno del Señor. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y Mateo 5, Jesús, predicando el Sermón del Monte, nos dice a nosotros que ese amor debe ser tan amplio que que tiene que abarcar hasta nuestros enemigos. Y acá vemos a un joven, aunque él no lo consideraba obviamente a Potifar como un enemigo, pero vemos aquí a un joven que no guardaba rencor, no guardaba resentimiento, no guardaba ningún tipo de esas características negativas que son producto de permitir que el pecado reine en nuestros corazones. José es un ejemplo de qué actitud debemos de tomar. Y no era de José, era porque Jehová estaba con José. O sea, José lo había permitido. José había tomado esa resolución en aquel día camino a Egipto, cuando había sido vendido con sus hermanos, y la alimentó todos los días. Y eso fue parte de su vivir, eso fue parte de su carácter, eso fue parte de él. Y Jehová se sentía bien viendo a este joven, un joven conforme a su corazón. Aquí la hermana Huay dice, y me gustaría leer para ir cerrando, Patriarcas y Profetas, capítulo 20, la página 218. Yo creo que el Señor está hablando a nuestros corazones. Todos tenemos la necesidad de permitirle al Señor obrar en nosotros y poder nosotros reflejar su carácter e iluminar a este mundo que está en tinieblas. Las teorías, las teologías, las filosofías no lo van a hacer. Lo que Dios necesita es hombres como José, hombres que no se vendan ni se compren, hombres que sean leales, hombres que sean fieles al deber como lo es la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Ese es el tipo de hombres que se precisan ahora, el tipo de jóvenes que el cielo está esperando. Ya la humanidad está cansada de escuchar. La humanidad quiere ver que todo lo que decimos es verdad, pero a través de un testimonio. Y a toda una nación antigua, José les mostró el verdadero carácter de aquel que dice ser un súbdito del Rey Celestial. ¿Ustedes creen que ese carcelero, cómo se habrá quedado cuando José atendía a Potifar, cuando José atendía a esos oficiales que Potifar le había traído y le había encargado que los atienda, sabiendo que Potifar era el que lo había llevado a la cárcel allá? O sea, eso no se puede entender. Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y termino con esto. Al principio, José fue tratado con gran severidad por sus carceleros. ¿Sí se dan cuenta? Es que venía con el cargo de haber querido abusar de la esposa del amo. ¿Cómo era que lo iban a tratar? Un hebreo intentando abusar de una egipcia. Al principio, José fue tratado con gran severidad por sus carceleros. El salmista dice, afligieron sus pies con grillo, en hierro fue puesta su persona hasta la hora que llegó su palabra, el dicho de Jehová lo probó. Salmo 105, 18. Lo afligieron con grillos. Pero dice aquí, pero. Hay un pero para la honra y la gloria de Dios. Hay un pero que habla de Dios. Y en ese queremos
detenernos y terminar allí para que la idea se nos quede en la mente y salgamos después del tema con ese deseo de querer ser fiel a Dios, con ese deseo de no permitir que el egoísmo, que la maldad reine en nosotros, sino que más bien el amor, que el Espíritu y la gracia puedan regalarnos y ayudarnos a tener la victoria. Pero el verdadero carácter de José resplandeció, aún en la oscuridad del calabozo. Mantuvo firmes su fe y su paciencia. Los años de su fiel servicio habían sido compensados de la manera más cruel. No obstante, esto no lo volvió sombrío ni desconfiado. ¿De qué manera se le pagó los años de fiel servicio? La inspiración al momento de describir de la manera más exacta posible la forma como esto ocurrió, ella dice de la manera más cruel. Es que en realidad es cruel. Tantos años trabajando para Potifar, su amigo, su compañero, su confidente, su padre. Y él mismo lo manda para la cárcel. Eso es una crueldad, sabiendo que era inocente. Eso no se le hace a nadie. Pero dice que su reacción fue muy buena. No obstante, esto no lo volvió sombrío ni desconfiado. Yo no sé qué tenía este joven. Bueno, yo sí sé, tenía a Dios en su corazón. Tenía la paz que emana de una inocencia consciente. Yo no sé cómo te hayan tratado, no sé qué tan injusta creas que sea tu vida, no sé si tú has sido pisoteado, has sido maltratado, no sé si ha llegado al punto de ser tratado como José. Ni siquiera eso es razón para cambiar de actitud. La paz si es verdadera, la paz si es la correcta, la paz si es la que Dios ofrece, tu inocencia consciente te va a dar paz. Y dice allí, y confió su caso a Dios, a ese Dios que nunca lo abandonó desde el día en que sus hermanos lo cogieron para matarlo. Ese Dios que también se nos ha prometido a nosotros si lo aceptamos, obviamente. No caviló en los perjuicios que sufría, sino que olvidó sus penas y trató de aliviar las de los demás. Tremendo. No podemos, porque si miramos las cosas que se ven, la realidad temporal, porque se siente, no estoy diciendo que no sientes dolor, que no sientes que te pisotean, sí se siente, pero no podemos de ninguna manera, como dice aquí, no caviló en los prejuicios que sufría, sino que se olvidó sus penas y trató de aliviar las de los demás. Encontró una obra que hacer aún en la prisión. Dios le estaba preparando en la escuela de la aflicción para que fuera de mayor utilidad y no rehusó, escuche esto por favor, y no rehusó someterse a la disciplina que necesitaba. Es verdad, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia, pero solamente en aquellos en que la justicia es ejercitada. Hebreos 12:11. Que el Señor nos ayude, que esta experiencia de José, que de pronto la hemos leído muchas veces y uno dice, es una historia, una historia. Pero recuerden, como medio de educación, ninguna porción de la Biblia es de mayor valor que sus biografías. Allí hay lecciones para nosotros, pero necesitamos tener los ojos abiertos. Necesitamos tener la mente amplia para recibir las bendiciones que Dios tiene a través de las biografías que están registradas en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
No creamos que todas esas historias fueron escritas para llenar un libro que sea grande como es la Biblia. Dios está allí tratando de captar nuestra atención y que yo abra los ojos, que lea y que lea, a ver si de pronto algo se me queda. Y ojalá que lo que se me quede sea lo bueno, sea aquello que Dios quiere que tú y yo aprendamos para poder, a través de nuestro testimonio, darle honra y gloria al único que se lo merece, porque José hizo lo que hizo porque Jehová estaba con él. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, muchas bendiciones. Comparte ese video, que se riegue para que muchos otros puedan escuchar y ser animados a través de la palabra. Dele like para que tengamos más opción de abarcar por más lugares. Y Allá Hispano lo único que quiere es mostrarnos al Dios verdadero, ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Que el Señor nos bendiga grandemente es mi deseo y oración. Amén. IAG, juntos avanzaremos.